Bendiciones a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a mirar a dos pasajes de Juan capítulo 2, así que si tienen sus Biblias podemos leer juntos. Pero primero oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra, Señor, y para hacer estos mensajes y estos videos, Señor. Y espero que sean de bendición para todos los que estén escuchando. Señor, por favor, ten tu voluntad en este tiempo, Señor. Pon tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Ten tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a ser personas que de verdad quieren honrarte y amarte sobre todo, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Ten tu voluntad en nosotros, Señor, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el primer pasaje de Juan 2 que me gustaría indicar es versículos 1 a 12. Cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y no vamos a leer el pasaje entero, pero yo quiero leer lo que dice en versículo 11 de este pasaje. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Presten atención a esa palabra señal. Dice que este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Ok, bueno, en Caná de Galilea Jesús estaba en una boda y mientras él estaba allá se acabó el vino. Y para los judíos esto hubiera sido una desgracia, no tener suficiente vino en una boda. Entonces Jesús en su misericordia, él convierte tinajas de agua en vino. Era una señal que él hizo y dice que él manifestó su gloria por medio de esa señal y que sus discípulos creyeron en él. Y en la primera mitad del Evangelio de Juan hay 7 señales milagrosas que son mencionadas que prueban que Jesús es el Mesías. Y recuerden que en la semana pasada hablamos sobre el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él mismo es divino, Él es completamente Dios y completamente hombre. Y por medio de estas señales Jesús manifestó esa gloria, esa divinidad que Él mismo tenía. Y estas señales en la primera mitad del Evangelio de Juan son la conversión del agua en vino, la sanidad del hijo de un oficial, la sanidad de un inválido, la alimentación de los 5,000, cuando Jesús caminó sobre el mar, también cuando sanó a un ciego, a un hombre que nació ciego, y cuando él levantó a Lázaro de entre los muertos. Y todas estas señales nos muestran claramente, sin duda alguna, que Jesús de verdad es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Juan lo prueba, sin duda alguna. Ok, vamos a continuar con el pasaje que vamos a leer. Juan capítulo 2, versículos 13 a 7. Juan 2, versículos 13 a 7. Dice... La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y wow, personalmente a mí me encanta esta historia porque nos da una imagen más completa de quién era Jesús y de quién es Jesús todavía. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, el Jesús que vemos en Juan capítulo 2 es el mismo Jesús que vive y que reina hoy y por la eternidad. Y es triste, pero muchas veces en nuestro tiempo hoy a la gente le gusta hablar de Jesús como si Él fuera un hombre simpático que nos enseñó cómo amar y nada más. Dicen que él promocionaba la diversidad, la aceptación, la tolerancia, la inclusividad y cosas así. Y bueno, eso puede tener algo de verdad, pero es falso, completamente falso decir que Jesús era simpático con todos los hombres y nada más.
Porque tenemos que recordar que como leímos hace una semana, Jesús mismo es completamente Dios, ¿no? Y eso significa que Él está lleno de ira contra el pecado. Él no tenía conversaciones con la gente para ayudarla a excusarse de sus pecados. No era así. Él llamó a la gente a arrepentirse de sus pecados. Y en nuestro pasaje hoy se puede ver claramente la ira de Jesús manifestada en el templo judío. Pero necesitamos hacer la pregunta: ¿por qué estaba Jesús tan enojado con lo que él vio en el templo, con las personas que vendían animales y con los que cambiaban dinero? Y bueno, hablando claro, Cristo estaba tan enojado porque estas personas mostraban irreverencia y deshonra hacia Dios, su Padre. Y durante la Pascua, muchos judíos y gentiles subían a Jerusalén para celebrarla. Era como el festival más importante de los judíos. Y muchos gentiles subían a Jerusalén para celebrarlo también. Y es más, para los que vivían lejos de la ciudad de Jerusalén, les hubiera sido mucho más difícil hacer esa jornada si ellos tenían que llevar sus propios animales para sus sacrificios. Y por eso, animales listos para ser sacrificados eran vendidos a estas personas en Jerusalén. Entonces ellos podían hacer esa jornada sin tener que preocuparse por varios animales que iban a sacrificar, porque ellos podían comprar animales listos para el sacrificio en Jerusalén mismo. Y eso no era malo, no era una mala cosa, era una buena cosa, no era pecaminoso. Sin embargo, la manera en que ellos hacían sus negocios era muy, muy pecaminosa. Porque muchas veces estos hombres cobraban demasiado dinero para comprar un animal, el cual era extorsión. Porque si una persona llegaba a Jerusalén y no tenía un animal para sacrificarlo, entonces si esa persona iba a sacrificar un animal, no tenía otra opción que aparte de comprar un animal de estos hombres, un animal de un precio muy alto, pues. También estos hombres, ellos vendían por todo el día en la corte de los gentiles, un área del templo que era dedicado para que los gentiles pudieran ir y adorar a Dios. Y sin duda alguna, esas actividades dificultaban las oraciones y la adoración de estos gentiles, que de verdad querían buscar al Señor. Y de esta manera estos hombres interrumpían la adoración del Señor. Porque imagínense, tratando de adorar al Señor y orar cuando hay popú de animales en el suelo y cuando hay mucha bulla y muchas cosas pasando en su alrededor. Sería muy difícil, ¿no? Sería una distracción. No podrías enfocarte tanto como quisieras en la adoración. Entonces, estos hombres interrumpían la adoración de Dios, la adoración de las naciones. Adicionalmente, en primer lugar, para comprar cosas en el templo, la moneda extranjera tenía que ser cambiada por la moneda judía. Entonces, por ejemplo, si una persona traía la moneda romana para comprar un animal en el templo, esa persona tenía que cambiar su dinero para la moneda judía, porque solamente se aceptaba la moneda judía en el templo. Pero los hombres que cambiaban dinero cobraban a veces un interés de más de 10% en sus transacciones para aprovecharse de la gente. Ellos usaban la adoración de Dios para extorsionar, usaban los deseos de la gente para adorar a Dios, a extorsionar a esas personas. Era una cosa muy malvada. Y por eso Jesús, él dice en Mateo 21:13 que estos hombres habían hecho el templo una cueva de ladrones. Entonces, por estas razones Jesús estaba tan enojado con lo que él vio en el templo. Y como respuesta, con autoridad divina y con ira divina, Jesús hace un azote de cuerdas y limpia el templo. Y la Escritura dice que él expulsó del templo a todos los que vendían y a todos los animales que estaban allí. Él volcó las mesas y derramó las monedas sobre el suelo.
En su ira, en su justa ira, el Hijo de Dios limpió la casa de su Padre. Es una cosa gloriosa que Jesús hizo. Y como dice de él en versículo 17, el celo por tu casa me consumirá. Cristo quería que la gente adorara a Dios en reverencia, en espíritu y en verdad. Entonces, mis amigos, Jesús no es la persona que nuestra cultura dice que es. Él es el todopoderoso Hijo de Dios y Él quiere que su pueblo, que su santo pueblo, la iglesia, honre a Dios con sus vidas y en su adoración. Hay que honrar a Dios individualmente y también como el cuerpo de Cristo entero, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras canciones y con nuestras acciones también, en privado y en público, en la iglesia y en el mundo también. Porque la manifestación más clara de la ira de Jesús cuando él estaba en la tierra fue provocada por la irreverencia hacia Dios y hacia los que querían adorar a Dios. Entonces, en conclusión, mis hermanos y hermanas en Cristo, que busquemos honrar a Dios siempre con nuestro amor y reverencia. Que nuestra adoración sea pura en los ojos de Dios y que tengamos cuidado con nuestra actitud, con la actitud que tenemos hacia nuestro Santo Rey y Padre. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los bendiga y los guarde abundantemente en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.